Dame explicarle a la audiencia. Dame cámara uno. Miren, tenemos dos posturas aquí. Tenemos la parte de la doctrina de la Trinidad, que abraza el hermano Didascalo, que cree que Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas, o que es tres personas, un solo Dios, una sola esencia, ¿verdad? Eso es el doctor Didascalo. Por esta parte tenemos a Daniel Nazareno, que es unitario. Creen que Jesucristo es Dios, pero no es el mismo Padre, sino que es un Dios o un ser creado por el Padre, que no es el Altísimo, algo que en la Trinidad se cree que es totalmente errado. Eso. Ok, lo que nosotros vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis es la coherencia de que el Padre Celestial es el existente, es el que causa la existencia, y nosotros tenemos que es el único al que se le debe de rendir culto. No honra, no exaltar, dar gloria, ¿me entiendes? No esas cosas, porque esas son cosas que nosotros vemos que hasta humanos reciben. Obviamente, Jesucristo los recibe a mayor escala, porque luego del Padre tenemos al Hijo. Y luego, por debajo del Hijo, está toda la creación. ¿Me entienden? Entonces, ya aquí estamos lidiando con que el Padre Celestial es el único al que se le rinde culto, y Jesucristo se incluye dentro de los adoradores del Padre Celestial. Y no solamente eso, sino que le llama al Padre Celestial mi Dios. Por ende, nosotros no vemos que el Padre Celestial dice, ok, Jesucristo, el Hijo, es mi Dios, en ninguna parte de las Escrituras. Sí le llama a Dios, sí lo reconoce como un Elohim, ¿verdad? Pero no lo reconoce como su Elohim. Sin embargo, Cristo sí lo hace. Entonces, lo que estamos viendo es que por asuntos de no entender ciertos detalles de la dinámica entre el Padre y el Hijo, entonces muchas personas tienden a confundir cómo funciona esa dinámica, esa relación de que el Padre es el Altísimo y Jesucristo no es parte del Altísimo. ¿Me entienden? Jesucristo no es parte del Altísimo. Jesucristo es el Hijo del Altísimo. De mi tesis es proponer de que Jesucristo en su naturaleza divina forma parte de la esencia única que se llama Dios. Cristo y el Padre conforman el único y verdadero Dios. Primero, el asunto de que Dios no le llama a mi Dios es un sofismo. La palabra sofismo viene de un término, la cual se habla de un grupo de razonamiento que al principio tiene lógica, pero al final es cerrado. O sea, decir que Dios no le llama mi Dios a Jesús es un concepto errado, simplemente porque Jesús viene con un rol y no es el rol de que se está presentando, de que reciba un título, vamos a decirlo así, de manera directa del Padre llamándolo Dios. Pero sí tenemos ciertos textos bíblicos como Hebreo 1:8, la cual el Padre, hablando del Hijo, le llama Dios. O sea, y no solamente eso, que le dice a los ángeles que le adoren. El asunto de que Jesús no es parte del Altísimo, lógicamente atribuirle esto o decir este enunciado es únicamente una aseveración incorrecta, simplemente porque Cristo se vislumbra en tres tiempos: preexistente, actual y post-evento. ¿Qué significa esto? ¿Quién era Cristo antes de la encarnación? ¿Quién es el Cristo cuando se encarnó? ¿Y quién será Cristo después de la encarnación? Cuando entendemos eso, entonces entendemos en qué sentido es que Cristo forma parte de la esencia divina de Dios. Aquí la parte trinitaria, lo que estamos sosteniendo es que tanto el Padre como el Hijo conforman una misma esencia. Son dos personas distintas, pero que comparten la misma naturaleza. Vemos que el caballero dice, Cristo viene con un rol. Sí, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, aún antes de la preencarnación, antes de la encarnación, o sea, preencarnación, nosotros vemos aún su misión de Cristo por debajo del Padre. No solamente eso, sino que después de la encarnación, cuando Él es glorificado, exaltado hasta lo sumo, lo seguimos viendo subordinado al Padre. Y no solamente eso, sino que después de la subordinación, se vuelve a subordinar de nuevo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que, por ejemplo, ya Cristo está glorificado,
Y en Apocalipsis, aún así, él le sigue llamando al Padre Celestial mi Dios. Y no es un sofisma, porque lo que estamos viendo que él, Cristo, le llama al Padre Celestial mi Dios. Ahora, ¿qué pasa? En Hebreos 1.8, ¿verdad? Si nosotros buscamos Hebreos 1.8, déjame buscarlo rapidito, porque me gusta lidiar con el texto. Perfecto. Entonces, en Hebreos 1.8, el caballero dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Sin embargo, en el 9 que dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Quién? El Dios tuyo. O sea, a Cristo le está diciendo, ¿verdad? Hablando de Cristo, hablando del Hijo, le dice, te ungió Dios, el Padre Celestial es Dios, y dice, el Dios tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos el término Theos o Elohim, nosotros no podemos equipararlo al Altísimo. Cada vez donde diga Theos o Elohim, está hablando del Altísimo. No, tenemos que verlo en su verdadero contexto, porque hay muchos que son llamados Elohim en la Biblia. Sin embargo, hay uno solo que es llamado el Altísimo. Yo necesito que el caballero me pueda buscar en qué momento él es llamado el Altísimo. ¿Entiendes? Que él está por encima del Padre o que él está a la par con el Padre. Okay. ¿Me entiendes? Siendo parte del Altísimo. Entonces nosotros vemos que el Altísimo, según las Sagradas Escrituras, es Jehová. Entonces Jehová es distinto del Hijo. Aún, ¿verdad? Aún en textos que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento es considerado de esa manera. Entonces cuando dice que Dios dice que los ángeles le adoren, ¿verdad? Vamos a tener la misma palabra, por eso dice que no es lo mismo que proskineo. Proskineo es inclinarme para honrar. Adoración. Si tenemos que, el criterio es que a quien se le hace proskineo es considerado Dios, se le está rindiendo culto. Pues entonces tendríamos muchos problemas, porque a hombres le hicieron proskineo, ¿verdad? Y hombres justos. Entonces no podemos confundir esto con el rendir culto. Entonces los ángeles tienen que postrarse delante de Cristo porque Cristo es mayor que los ángeles. ¿Me entienden? Entonces eso no refuta lo que yo he dicho. Ni el primer argumento, ni el segundo, ni el tercero ahora. Entonces cuando vemos lo que se nos dice del pre, actual y post encarnación, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con el post? Que él dice, cuando él está en vida, en el tiempo actual de su encarnación, que él dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde el principio, ¿verdad? O bueno, él luego es exaltado hasta los... Exactamente. Gracias. Él luego es exaltado hasta lo sumo. Sin embargo, aún exaltado, él sigue reconociendo y llamándole mi Elohim. Tú eres mi Elohim. ¿Me entiendes? O sea, en otra palabra, le haré columna en el templo de mi Elohim, de la ciudad de mi Elohim. Nunca vemos al Padre Celestial diciendo esto. Todo lo contrario. Le dice a él, el Dios tuyo. Esto no es menospreciar a Cristo, esto es honrar las palabras de Cristo. Lo que él sí enseñó. Entonces, ¿qué pasa? En 1 Corintios capítulo 15, nosotros tenemos lo siguiente. En 1 Corintios 15, 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que sujetó todas las cosas, han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, ¿está sujetando a quién? Al Padre. Perdón, el Padre está sujetando debajo del Hijo todas las cosas. Y obviamente esto exceptúa al Padre. Pero entonces, ¿qué pasa? Que luego nos dice, pero luego de que todas las cosas estén sujetas, ya aquí él está glorificado, ¿verdad? Dice, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Exacto. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que aún después de su encarnación, él sigue sometido al Padre Celestial. Y él aquí está teniendo la gloria que él tenía antes de la encarnación. O sea que tanto antes como durante, como después, lo único que vemos es lo mismo que Cristo enseñó. El Padre es mayor que yo. Pero es que seguimos en sofismo. Está haciendo un juego de palabras. Primero, comenzó, hiciste un sofismo. Okay. Sí, claro, es un conjunto de patrones que al principio tienen lógica, pero al final es errárea. Primero, cuando el autor de los Hebreos dice, más de tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, estamos viendo no un superflujo, estamos viendo que Dios el Padre está llamándole al Hijo Dios. Es lo primero. Segundo,
La cita, ¿verdad?, que nuestro hermano hizo es del Salmo 45, que lo liga, lo que dice en el verso 9, has amado la justicia, lo liga al verso anterior. Si vemos el verso 45, no está haciendo una división. El autor de los Hebreos posiblemente, pero lo está uniendo. Es lo primero, está citando un texto del Antiguo Testamento que también encierra el verso 8. Por tanto, como bien dice la lingüística, le está llamando de manera directa e indirecta a Jesucristo Dios. O sea, podemos continuar con el texto completo. Segundo, el principio del contexto. No podemos sacar un texto fuera de contexto. ¿De qué se está hablando en el capítulo 1? Que el Hijo es superior de los ángeles. Está hablando que Jesús es superior de los ángeles. Y cuando habla de Cristo le llama como el primogénito. Aquí resalta la preexistencia. Cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Quién era Cristo? Y Dios mismo manda entonces a los mismos ángeles a adorar al primogénito que entró. Algo que el Padre no va a hacer ni con Miguel, ni con Gabriel, ni con ningún ser creado. Porque ninguna adoración puede recibir otra persona que no sea Dios. Eso lo vemos en todos los textos bíblicos, incluso en Apocalipsis, cuando el ángel se le aparece al apóstol, la cual él se le revela y dice, gloria sea al Señor, yo soy un mensajero, adora únicamente a Dios. Proquineo es una palabra sumamente genérica que significa inclinarse, del hebreo shahá, que también es un acto de honra y es un acto de adoración. Ok, Jesucristo recibió adoración. Eso lo vemos también en Mateo 14:33. El verso 1, Hebreo 1:8, ¿verdad? Tiene un contexto. Cristo es superior a los ángeles. Luego vemos un contexto profético en el mismo verso 5. Un profético en la cual dice, yo seré a él padre y él me será hijo. Viendo y vislumbrando que ese primogénito vendría como hijo. Y a ese hijo que merece toda la gloria y toda la honra, luego que lo pone por encima de los ángeles y luego que le especifica su rol, entonces en el 8 le especifica su deidad y su divinidad. Él me pregunta que dónde dice que Cristo es el Altísimo. Yo esperaba una pregunta un poquito más difícil. Porque hay un texto donde claramente a Cristo se le atribuye la deidad igual que al Padre. Lo podemos ver en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 9. Tú sabes porque una vez nosotros lo hablamos. Gloria sea al Señor. Colosenses 2:9. Vamos al texto porque a mí me encanta también usar el texto. Yo lo tengo. Vamos a leerlo. Por eso pedí un poquito más. Dale. Y vamos a ver que Cristo, el apóstol Pablo, que a mucha gente no le gusta, no utilizó la palabra griega Zeus, Dios, sino deidad, divinidad, para exaltar la persona de Cristo. Búscalo. ¿Qué dice? Permite, Acevedo, por favor. Dale doble. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, porque en él habita, la palabra habita es un presente, no es un pasado ni es un futuro. O sea que en Cristo, kaitoikeo en griego, se alojó permanentemente, físicamente, corporalmente, la plenitud, el pleroma de la deidad. Por favor, deidad, gracias Pablo, que no puso en el texto griego Zeus, Dios, porque si hubiera dicho Dios, ustedes tuvieran razón, pero él puso la palabra Zeoses, que significa divinidad. La misma divinidad que en Romanos 1:8 dice, porque su deidad, hablando del Padre, se hace claramente visible a través de la cosa hecha. Está hablando la misma palabra, deidad, es divinidad, por si no sabía, hermano Acevedo que preguntó, yo te lo puedo responder. Divinidad, deidad está mal traducida. Aquí deidad es divinidad, y su divinidad en Cristo corporalmente habitó permanentemente el pleroma de la divinidad. ¿De qué divinidad estamos hablando? Estamos hablando de la divinidad de los extraterrestres, de los reptilianos, de los ángeles. Imposible, está hablando del Señor. La preexistencia de Cristo, antes de él encarnarse, él tenía una esencia con el Padre. Él no se llamaba Jesús, él ni siquiera era el Hijo eterno, engendrado eternamente. Eso fue un error de la teología patrística. Cristo en Juan capítulo 1, verso 1, establece claramente en el principio, en arge, ¿ok? Eimi hologos. Eimi es una palabra griega que habla de una existencia continua. En el principio existía el verbo y el verbo estaba proston theo, delante de Dios, que según 1 Juan capítulo 1 verso 1 es el Padre. Y que el verbo que existía, que estaba delante de Dios, que hay una corrección ahí, también era Dios. Juan 10:30. Cristo tomó la osadía
de igualarse al Padre, diciendo, el Padre y yo uno somos. Maestro, pero es que uno significa unidad en mentalidad, en propósito. No, la palabra neutra de uno es heis, es neutra, no es masculino ni femenino. Si aquí alguien sabe griego, puede tirármelo ahí y decirme lo incorrecto. Cuando hablamos de naturaleza, de neutro, significa que ellos eran uno en naturaleza. La misma palabra usó Jesucristo hablando de la iglesia, que sean uno, como tú y yo somos uno. Segundo, Cristo en la preexistencia tenía la misma condición de Dios. ¿Dónde está, hermano Nazareno? Está en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Que es una doxología. Hermano Steven, era una doctrina tan creíble que se cantó. Oye, qué bendición. Y dice, porque Cristo, siendo huparjo en griego, existiendo igual a Dios, no dice que era Dios, dice que era igual a Dios. Aquí Pablo está hablando de que Cristo tenía los atributos y característicos propios del Padre, una preexistencia, y que era igual a Dios. Se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Sabemos que despojarse, del griego kenos, habla de que de esencia, de cambio, exactamente, de esencia. Cristo se despojó de forma, mejor dicho, no de esencia. Él dejó una forma, porque él tenía la forma de Dios, se despojó y tomó la forma de hombre. Y tomamos un vaso de agua en un vaso de cristal y un vaso plástico y vertimos el agua del cristal al plástico. ¿Qué fue lo que cambió? ¿El vaso o el agua? El agua cambió de un lugar. Eso fue lo que pasó con Cristo. Cristo cambió de forma, no de esencia. Y eso es lo que está diciendo Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, verso 5. ¿Lo puede leer? También. Dice, Señor. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Dónde dice que entonces Cristo se llamó el Altísimo? No lo puedo decir, es como preguntar. ¿Dónde dice que Ciro se le echó aceite? Porque se llamó ungido. Son preguntas cerradas, no pueden caber aquí. Cristo se le atribuyó característica propia de Cristo, de Dios el Padre. Vamos, por ejemplo, a Mateo 14, 33. Podemos ver que hubo un acto de adoración. Vamos a verlo, yo quiero leer 14, 33. Exactamente, porque yo sé que... Aquí está. Léalo. Ok, 14:33 dice. Exacto. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Y qué dice? Y le... no. El 33, 14, 33. Ajá, dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Que es la palabra proskeneo, la misma que usa Hebreo en el capítulo 1, verso 5. Curiosamente, la misma palabra que se le dio a los ángeles con el Hijo. Ok, entonces tenemos tantos textos bíblicos que se le atribuyen a Cristo divinidad. En él habita corporalmente la divinidad. Juan 10:31, Cristo y el Padre comparten la misma naturaleza. Juan 1:1, ese verbo que existía estaba también con el Padre y era Dios igual que el Padre. Distinción de personas. Ahora, los roles. ¿Quién era Cristo? Se encarnó. Juan 1:14, fue hecho carne, griego ginomai. Fue hecho carne, habla de su preexistencia. Por eso es que en Timoteo 3:16 no dice en los textos originales Dios, dice Él, hablando de Cristo, se manifestó, fanero, se mostró porque ya estaba. En la preexistencia Jesús no estaba inferior al Padre, era una esencia con el Padre. Cuando Jesús viene entonces, y hay algo que tenemos que entender que lo hablamos anoche, es que Cristo, escucha bien Steven, que esto es una revelación, Cristo en la preexistencia gobernaba desde el punto trino. Dios era el todo poderoso y en todos en la eternidad. Cuando viene y se encarna, entonces ya no es Dios en todo y en todo. ¿Quién es el rey ahora mismo? Cristo. ¿Quién es el Señor de señores? Filipenses dice que dice, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Curios, el Adonai. Porque en este nombre está sobre todo nombre. Para caer en 1 de Corintios capítulo 15. Claro. Perdón, no te preocupes, va a tener tiempo de agarrarme. En 1 de Corintios 15 dice, sí, porque vamos a hablar del tema de junio también. Yo tengo aquí la evidencia histórica. Tranquilo, que también perfecto. 1 de Corintios capítulo 15 enseña y nos dice a nosotros lo siguiente, que Pablo habla y dice que Cristo será sujetado, pero me gusta lo que dice Pablo, para define el propósito del acto. Los que saben de gramática, lingüística, especialmente castellana, saben que la palabra para define el propósito. Para que Él sea, Dios sea,
el todo en todo, lo que Él era en la preexistencia. Cristo tomará un nombre nuevo según Apocalipsis, en una dispensación diferente. Pero va a llegar un momento que Cristo se va a sujetar, del texto yupostazo, ¿verdad?, a lo que Él era antes de encarnarse, no lo que Él es ahora. Amén. Si nosotros tomamos el criterio que está trayendo Didascalo, de que porque le diga a Dios, ya esto entonces, o sea, si Dios llama a alguien Dios, quiere decir que es el Altísimo. Pues entonces, ¿qué va a pasar cuando en Salmos 82, versículo 6, a los israelitas se le dice cómo? Se le dice, obviamente, Elohim, ¿verdad? Entonces, según Didascalo, ya entonces los israelitas son el Altísimo. Entonces vemos cómo no se sostiene lo que él argumenta. Entonces, no solamente eso, sino que si lo llevamos al griego, cuando Cristo cita este texto, En griego, sí. él dice Theos. Septuaginta dice Entonces, Theos. lo que nosotros tenemos, dígame. No, dale. Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos. Que él puede brillarse. No, tranquilo. Yo porque pensé que hablaba conmigo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que el criterio que está trayendo Didascalo no se sostiene, no es consistente. Porque entonces, si es, o sea, que fue lo que él dijo, yo estoy simplemente siguiendo lo que él dice. Si el ¿cómo se dice? El criterio es que a quien le diga el Padre Celestial, Elohim o Theos, pues simplemente es el Altísimo, pues entonces vemos que ese criterio no se sostiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que manda a los ángeles a adorar, vuelve y quiere montarse en el prosquineo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entendemos la palabra prosquineo, ha sido usada para hombres recibir prosquineo. Entonces, él admite claramente que es una palabra genérica para indicar prostrarse, y luego incluso me gustó. Incluso la Me gustó. significa eso. Me gustó, Ahí, papá. ¿verdad? Ajá. Como Prosquineo. él incluso hizo alusión al texto, a la palabra en el hebreo, Ajá. ¿verdad? Shahara. ¿Qué pasa? Dale. Que si no, vamos, criterio, ¿verdad? Dale, Segundo dale. criterio. Está bien. Prosquineo quiere decir que recibe adoración como el Altísimo. Pues entonces, ¿qué pasa? Que entonces Didascalo nos está diciendo a nosotros que los israelitas son el Altísimo. ¿Por qué lo digo? Bueno, vayamos. Dale, sigue. Estamos siguiendo. Sí, claro. Si está nervioso, me avisa. Dale, yo te ok, busco los textos. Yo mismo te los busco. Yo te voy a buscar los textos. Isaías 49, versículo 23. Pero tiene que ser ágil más que yo, por Sí. favor. Isaías 49, versículo 23. Sí. 49, versículo 23. Aquí estoy. Ok, entonces por favor, léame el versículo 23. 23 dice: Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzará los que esperan en mí. Entonces, según el criterio del señor Didascalo, ¿verdad? Los israelitas que están recibiendo adoración, pues entonces son parte del Altísimo. Oh, caramba. Entonces, no solamente eso, sino que cuando él trae la naturaleza divina, ¿verdad? El pleroma de la divinidad, etcétera. Bueno, entonces es lo mismo. ¿Por qué? Porque él, o sea, estamos trayendo de que a nosotros, los santos, se nos llama a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es un conjunto de falacias. Por favor, dame Efesios 3, versículo 19. Efesios 3, versículo 19. Sí, si lee muy bien, va a tener que convertirte en nazareno. Ja. Efesios 3, versículo 19. Dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, nosotros vemos que los santos están supuestos a ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces, lo que vamos a traer es que un reguero de criterios que el caballero Didascalo ha propuesto aquí, que si somos consistentes con su criterio, tendremos no solamente a Jesucristo, vamos a incluir a los santos, vamos a incluir incluso al diablo. La Iglesia Católica tiene razón. Por favor, Juan 17, por favor. Juan 17. Porque el Juan caballero dijo, bueno, dice que el Padre y el Hijo son uno, ¿verdad? Ah, ok, pues entonces vayámonos al versículo 21, 17, 21, por favor. ok. Dice: ¿Verdad? para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Criterio
criterio que trajo el señor Didascalo es que como son uno, el Padre y el Hijo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que de la misma forma que el Padre y el Hijo son uno, los discípulos están llamados a ser uno entre ellos, pero no solo eso, sino que también están llamados a ser uno con el Padre y con el Hijo. Entonces vemos cómo no se sostienen los criterios que él ha traído aquí. No, eso tiene. Entonces, ¿qué es lo que es la adoración al Padre y eso? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se habla de la plenitud de la divinidad, ¿qué pasó? Ok, cuando se habla de la plenitud de la deidad, es en el sentido que nosotros vemos que todas las Sagradas Escrituras han hablado. Por favor, dame Miqueas 5 para enseñar un poco, ¿verdad? A las personas que están un poco oscuras en una doctrina milenaria que lamentablemente no los va a llevar a ningún buen lugar. Por favor, Miqueas 5, vete al versículo, dame el versículo 7, mira a ver. 7. Versículo ¿Qué es lo que 7 dice: dice? el remanente de Jacob No, perdón, dale el 4, perdón. El 4, versículo Sí. 4. Dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza. Aquí tenemos a una figura que será Señor en Israel, que tanto el caballero Didascalo y yo, pues, usted está de acuerdo que sería el Mesías, ¿verdad? Sí, claro que Ok, sí. entonces, pues, tanto para él como para mí, está hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice que verdad? Dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ok, nosotros entonces estamos viendo que el Mesías vendría en el nombre de quién, del Padre, ¿verdad? Y actuando en el poder del Padre. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no se debe de tergiversar a qué, a lo que el caballero está diciendo. Eso es venir, ¿verdad? Eso es el ser, ¿cómo se dice? Tener la plenitud de la divinidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él es un plenipotenciario, él es un representante directo del Padre que viene en su nombre y habla en su nombre, y no solamente eso, sino que también actúa en la autoridad y poder del Padre Celestial. Sin embargo, lo vemos con limitaciones que él mismo admite. Entonces, ¿qué pasa? Que este mismo concepto es lo que vamos a ver también en Éxodo capítulo 23, ¿verdad? Éxodo capítulo 23. Por favor. Éxodo 23. ¿23 qué? Ahí, Versículo 23, por favor. Versículo 23. Dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo. Perdón. Es en el versículo, el 20, perdón. El 20. Mala mía. Sí, 23, 20. Éxodo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Sigue? Dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, lo que se está confundiendo siempre es el no entender la relación entre el Padre y el Hijo, y en qué sentido es que el Hijo tiene, ¿verdad? O actúa o es, ¿verdad? El representante de toda la plenitud de la divinidad. Entonces, lo que nosotros vemos es que el ángel de Yahweh, ¿verdad? O de Jehová, para los que no lo conocen de esa manera, ¿verdad? Carga el nombre del Padre Celestial. Pero vemos que en Miqueas le dijo en el nombre y el poder del Dios tuyo, desde su Dios, de Jehová su Dios. Entonces, ese Mesías, ¿verdad? Andará en el poder de Jehová su Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que en Éxodo 23, versículo 20 y 21, hay un ángel que es el representante del Padre Celestial porque carga el nombre del Padre. Entonces, ahí es que no entendemos esa dinámica, esa relación entre el Padre y en este caso el Hijo, porque usted también está de acuerdo que ese es Jesús. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Creo que es una cristofanía. Ok, perfecto. Entonces, estamos de acuerdo en eso también. Por ende, aquí nos está detallando en qué sentido es esa dinámica entre ellos. Ahora, ¿qué pasa? Dame el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos postrados de tus pies. Por estrado de tus pies. Por estrado de tus Entonces, pies. estamos viendo, ¿verdad? Que Jehová dijo al Señor de David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Usted también está de acuerdo con que este es Cristo, el que es el Señor de David, diferente, distinto de Jehová. Entonces aquí vemos Jehová y vemos la distinción Sí, claro. de quién.
de quien tanto él como yo reconocemos que es Cristo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Jehová aquí dijo al Señor de David que tanto Cristo mismo admite que es distinto de Jehová cuando hace referencia al Salmo 110. Y no solamente eso, sino que también cuando Pedro habla de él, hace referencia a este mismo Salmo. Por ende, no solamente eso, sino Pablo también en 1 Corintios 15, como ya lo citamos anteriormente. Por ende, aquí estamos lidiando que Jehová es distinto de Cristo. No como el caballero ha querido hacer alusión a esto. Y para que quede más claro, dame el Salmo 83, versículo 18. Salmo 83, versículo 18. Sí. Dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo. No, con mucho. Son más, ¿verdad? No, yo creo que yo estoy leyendo bien. Repito, Ok, dice, bravo. y conozcan tu nombre, que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Entonces vemos que en el Salmo 110, Jehová es distinto de Cristo. Y aquí vemos que Jehová es él solo altísimo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1 Corintios capítulo 8, y con esto cierro. Yo nací hoy, Dios mío. Ay, mi Vamos. madre. Sigue, termina. No, adelante. Yo lo que veo, mucho murió, anoté, y ahora vine y... Dale. Dame aquí. Aprovecha el tiempo. Eso es Antiguo Testamento, mijo. Habla de la tribu. Oye, eso es Antiguo Testamento. termina. Palabra de Dios que... No, es importante. Disparate, es importante. Oye, Yo sí termino. Termina. Claro, son claro. datos, tú sabes. Realmente no ha dicho nada, pero. Son detalles. termina. Son cómics. Son detalles. No han dicho nada todavía. Al tema no. Yo no me he metido. bueno, está bien. Yo no me he Al metido, tema no yo no me he han dicho metido al nada. tema. Tranquilo. Bueno. Estaba aquí. No por eso mismo. No, yo creo que termine porque Vamos ahora aquí. yo voy a desmentir. Primera- Voy a volver a primera de enseñarle lo que Corintios. significa todo eso texto. 1 Corintios Dale. 8:6. 1 de Corintios 8:6. Sí. Dice así. 1 de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. No, lee bien. Ok, perfecto. Leo de nuevo. Sí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Acevedo, si tú no lo vas a leer bien, por favor, dime para yo leerlo, porque tú no estás diciendo Padre, Hijo, Espíritu Santo ahí. Espérate, déjame que esto leerlo. se puso bueno. Deja- No hay PayPal, pero se puso bueno esto. Déjame leerlo de nuevo. Déjame leerlo de nuevo. Lo puedo leer Dice, 100 veces. Ok, dice. No digo sano ese texto. para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Ajá. el Padre, Ahí el contexto. papi. del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, Ey, pero espérate, ese entonces, texto está fuerte. si nosotros vemos entonces, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo, él está diciendo, bueno, que hay muchos dioses, muchos señores en el versículo 5, ¿verdad? Así que Pablo dice, Seguro ahí. pero sin embargo, escucha esto. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y es no Padre, Hijo, Espíritu Santo, no Padre, Hijo, no Espíritu, Padre, no. El Padre únicamente es mencionado como el único Dios para Pablo. Exacto. Entonces, que esto anula que haya más Pablo. dioses, ¿verdad? Más personas que son llamadas Elohim en la Biblia. No, pero en el pensamiento hebreo, que eso ahí es donde está la distinción. Que aquí vemos, me huele a macedonio, ¿entiendes? me huele a un Alejandro Magno, ¿me entiendes? A paganismo, a... Está fuera que no hay judaísmo, tranquilo. Sin tranquilo. embargo, no, es que no tiene que ver con judaísmo, tiene que ver Tranquilo, con el que no somos- pensamiento. Y ustedes no van a hebreo. entrar- no van a entrar Te en dio la idea, te tertulia. dio la idea. Entren en tertulia, tienen que uno No, yo quiero, y yo no voy a decir No, después tú refutas, pero él va a refutar después y así se van a pasar. Perfecto, perfecto. Ya, Señor. Me avisa. Dice el señor. Me toca a mí. Primero, vamos a comenzar otra vez con Hebreo 1.8. ¿Por qué él fue deshonesto? Número uno, porque sacó un texto fuera de contexto. El texto comenzaba con el principio de que Cristo era superior. Con atención, yo puse atención a dale ustedes. Cristo es superior a los ángeles y el autor está citando un texto del Antiguo Testamento. Él dice que prosiguió al 9, pero lógicamente el autor del Antiguo Testamento que él cita lo liga. Eso es lo que no se entiende. O sea, prácticamente se le llama a Jesucristo Dios. No hay otra forma de
ponerlo en contradicción esto. Lo segundo, a ver, que yo tengo todo aquí anotado. Carlos, tal vez tú no entendiste mi punto. No, espera. Yo estoy diciendo que eran... No, yo sé, yo sé el punto, Espera, Primero, escúchame. sí. Yo no dije que el 8 y Ponle el pausa, 9... por favor, a los Sí, minutos. dale, Sí, dale. dale. Yo no dije que el 8 y el 9 Sí, son distintos. Ajá. Yo conozco el Salmo. claro, yo Yo lo también. que dije, de hecho, lo conecté el 8 con el 9. Fui yo que traje el 9. No, tú estás diciendo que él le llamó a Dios su Dios según el texto, cuando el autor está citando un texto diciendo que como hay una sola unidad en el Salmo, a Jesucristo por ende se le llama a Dios. O sea, son dos cosas diferentes. Pero déjame terminar, está bien. Está bien. Vamos a decir que no te entendí. Yo sí me entendí. Primero, lo otro es que Salmos 82, la palabra Elohim aparece 2300 veces en el Antiguo Testamento. Elohim puede ser un ángel, Elohim puede ser un juez, Elohim puede ser cualquier persona. Pero una cosa es cuando el Padre le llama Dios al Hijo. Ahí se está especificando algo. No le está llamando Dios a cualquiera. Están hablando del Hijo. O sea, lo que recae aquí es de quién se está hablando, no es de cualquiera. Estamos hablando de un ser que el mismo texto dice que era preexistente, que poseía eternidad y que al mismo tiempo, cuando lo introducen, se le llama Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 9, hay algo importante. Citaste Efesios 3:19, que sean llenos de la plenitud de Dios. No estamos hablando de que Steven sea lleno de la plenitud de Dios. Estamos hablando de que Cristo contenía en su cuerpo humano la plenitud de la divinidad. Es muy distinto decir que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios a que yo te diga que tú tienes plenamente en tu cuerpo humano la plenitud de lo que es la divinidad. O sea, es muy distinto. No saquemos texto fuera de contexto. Segundo, tercero, la revelación trinitaria no es antiguo testamentaria. Por favor, no te me vayas al Antiguo Testamento para hablarme de Trinidad. Eso sí sería deshonesto. Háblame de Juan, háblame de Pablo, háblame de Pedro, háblame de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solamente me está hablando de rol. Mira quién me mencionaste, a Miqueas 5:7. ¿De qué está hablando? De el Cristo como Mesías. Está hablando de quien vendría en el nombre de Jehová. Lógicamente es una función mesiánica. No me está diciendo nada, Nazareno. Quinto, Salmo 82. No voy a obviar eso porque es una tontería. O sea, tú me estás hablando del título Elohim para un pensamiento enoteísta. Para los que no saben, los judíos eran enoteístas antes de ser monoteístas. ¿Qué significa enoteísta? Que frente a la influencia de muchas naciones, reconocían a Dios por encima de demás dioses. Ellos tenían, no solamente eso, tenemos también a Éxodo 15, la cual dice que Jehová era magnífico. Gloria a Dios, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Eso no está diciendo nada. Ok. Simplemente estamos hablando de un texto que se le llama Elohim a los jueces, a los ángeles, y que no implica, ni contradice, ni tiene inferencia con el tema que estamos hablando. Estamos hablando de que por qué creemos en la Trinidad. La Trinidad es una revelación neotestamentaria. Si te me vas al Antiguo Testamento, entonces ya prácticamente el debate ya no tiene sentido. Porque ¿dónde viene el problema trinitario? Con Moisés, con los salmos. Viene cuando Cristo toma la osadía de decir, el Padre y yo, somos uno. Ok. La adoración que se le da a Cristo no es normal. 12 judíos, hasta la médula, que sabían que darle adoración, llámale como ustedes quieran, a otro ser que no es Jehová, era un acto de abominación. Y Cristo recibió esa clase de adoración que solamente le pertenece al Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, 1:8, a Cristo se le llama el Todopoderoso, en griego Pantocrátor. Pero maestro de acá, usted sabe que ahí se refiere a Jehová. Usted sabe que es un texto que se refiere a Jehová, no a Cristo. Pero en el verso 17 de Apocalipsis, Jesús osa tener el mismo título que en el mismo texto de Apocalipsis 1:8. Maestro, pero que en el Códice Sinaítico, el corrupto texto crítico de Horace Westcott no aparece. Bueno, gloria a Dios. Claro, hay más de 3.500 discrepancias en el códice, en el texto crítico, y no podemos atribuírselo a eso. Todos los manuscritos antiguos, a menos que demuestren lo contrario, porque yo sí tengo la prueba aquí, tienen el Apocalipsis 1:7, 1:8 y 1:17. Aquí se ve que Cristo es tan Dios como el Padre.
Seguimos desmintiendo la falacia. Salmo 110, otra profecía mesiánica que se explicó en el libro de Hechos capítulo 2. O sea, no podemos tomar textos de profecía mesiánica para abordar el tema de la Trinidad. ¿Cuáles son los textos clave de Trinidad? Juan 1, Filipenses 2.7, Juan 10.30 y entre otros textos también que podemos citar nosotros, como el texto de Juan capítulo 14, la cual habla de la distinción del Padre con el Espíritu Santo. Nosotros sostenemos que la Trinidad es una realidad. Porque en Éxodo 23:21 dice que mi nombre va a estar en él. Seguimos en lo mismo. En el Antiguo Testamento simplemente estamos viendo a un ángel, que no era cualquier ángel, obrando en el nombre de Jehová. Eso no contradice el asunto que estamos hablando. Estamos hablando ya de una cristofanía, una manifestación visible de Dios que viene en nombre de Dios y que por eso es que se toma atributo que solamente le pertenece a Dios. El tema que estamos hablando aquí el tema que estamos hablando aquí es la Trinidad, que es una revelación neotestamentaria. Antes de la Trinidad es simplemente un acto velado, y todos los textos que el Nazareno citó hacen inferencia solamente a profecía mesiánica, igual que Miqueas capítulo 5 verso 7, Salmo 110:1, entre otros. Ahora bien, corrigiendo todo esto, vamos a recalcar lo que estamos diciendo, ya que el asunto de la teología de la subordinación no ha sido tocada ciertamente. Tenemos que recordar que Pablo no apoyaba la teoría de la subordinación. El apóstol Pablo no puede tener una contradicción. Maestro, pero dice en el texto de Corintios que solamente hay un Dios y un Señor. Señores, el contexto es importante. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando en un contexto donde había muchos dioses y muchos ¿qué? Señores. O sea, había una diversidad de clasificación en el tiempo de Corintios, donde se clasificaban las deidades, uno en jerarquía y en otro. Entonces, el apóstol Pablo, en la misma línea de pensamiento, está diciendo, para nosotros hay un Dios que es el Padre y un Señor que es Jesucristo. No está diciendo en ese texto que Cristo no es Dios y que no comparte la naturaleza, porque decir eso es decir que Colosenses 2:9 es contradictorio. Es lo primero. Decir eso es decir que incluso también otro texto donde el apóstol Pablo exalta a Cristo como Dios en la doxología, es decir también que era una mentira. O Pablo está hablando de un contexto o Pablo se está contradiciendo. La revelación de la Trinidad consiste en que Cristo se tomó atributos que solamente le pertenecen al Padre. Es una revelación neotestamentaria. Vuelvo a Juan 1. En el principio era el verbo. Esto era novedoso. Esto no se había hablado en otros momentos. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hablando del verbo que era Cristo. Y luego vemos en el verso 14, la cual dice que Cristo era que el monogenes, el que se traduce literalmente como el primer nacido, pero la clasificación aquí es que era el único en su clase. Si Cristo era hijo de Dios en la encarnación, verdaderamente hijo de Dios, ¿qué convierte eso a Cristo? Lo hace en naturaleza ¿qué? Dios. Los judíos no eran analfabetas. Cuando Cristo decía mi Padre, no lo decía como los judíos lo decían. El posesivo milanés, gloria sea al Señor, estaba hablando de algo propio. Juan 5:18, léalo por favor. Vamos a ver que si los judíos que eran tontos y estúpidos no entendieron, digo yo, me equivoco, no sé, no entendieron. Por eso es que yo no toco este tema de Trinidad con el Antiguo Testamento. Dije que en el principio Elohim, déjame Génesis por ahí, háblame de Juan, háblame de Mateo. Ajá. Dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué es lo que era Dios? Su propio Padre. ¿Y qué dice? Haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿por qué cuando Jesús decía mi Padre, no era que poéticamente que mi Padre, es que él sabía lo que estaba hablando? Cristo salió del Padre, estaba con el Padre, y era uno en el sentido de la unidad compuesta con el Padre. La palabra uno, Ejad, habla de una unidad compuesta, igual que habla Génesis capítulo 2, verso 24. En ese sentido, que no es la única interpretación, pero sí ahí se lleva. Ahora, algo importante que tenemos que recalcar es que la Trinidad consiste, y voy a hablar de las tres personas, aunque no estoy hablando del Espíritu Santo, en que las tres personas de la Trinidad son distintas, pero son inseparable. Cuando Cristo se encarna, viene como Mesías. Todos los textos que él citó, eso fue lo que vino Cristo a cumplir como Mesías. Es lo primero.
Cristo sostuvo y siempre se refirió en la parte humana a Dios como a veces como que era mayor que él, lógicamente en la parte de hijo. Pero Cristo dejó en claro de que Cristo era tan Dios como el Padre. Todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento, todos los apóstoles no pusieron esto en duda. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, vemos que en el Nuevo Testamento, vemos que en Juan 1.3, Colosenses 1.16 y Hebreo 1.2, se le da a Cristo atributos que solamente le pertenecen al Padre. Y lo vemos en Génesis 1, Salmo 1.2, Isaías 44.24. Entre otras, yo puedo citar todos los textos del Antiguo Testamento para ver cómo se le atribuyó a Cristo ciertas cosas que no, escuchen bien, que además eran propias de Jehová. Pero como el tema aquí es Trinidad, escuche bien, como era Trinidad, esto es una revelación neotestamentario, un misterio que en el Nuevo Testamento fue revelado a través de la persona de Cristo. Timoteo 3:16 dice, Él fue manifestado en carne. Manifestarse en el griego es fanero, que significa demostrarse, presentarse, evidenciarse. O sea, Él estaba, pero no se había conocido. Cristo se muestra en el Nuevo Testamento, lo revelan como Dios. Ahora, una pregunta que yo hago a muchas personas: ¿por qué Cristo caminó sobre las aguas? No quiero tocar mucho esto. ¿Por qué Jesús caminó sobre las aguas? ¿Por qué Cristo detuvo las olas y el mar? Que solamente Jehová camina sobre las olas del mar. Yo no creo que Cristo caminó sobre las aguas solo porque tenía calor. Ay, me dio calor, déjame caminar a la luz de la luna. No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que aún los apóstoles dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos le obedecen. Job dice, solamente Jehová camina sobre el mar. Y vemos entonces a Cristo caminando sobre el mar. No existe ningún profeta que pudiera hacer flotar el hacha, lo que resucitar muerto. Pero uno que osara, en base al Antiguo Testamento, decir que caminó sobre las aguas. Y como dice el salmista, que solamente Jehová calma la tempestad. Y Cristo viene y aparece calmando la tempestad. Yo creo que eso es un mensaje que le está dando contundente Cristo a los apóstoles. Dame un minuto. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran judíos. Y ellos sabían que presentar a una persona como Dios no era factible. A ver, algo que quiero también con esto terminar es, bueno, yo creo que ya dice todo, ¿verdad? Juan 17:21, muy interesante aquí. Lee los versos, se termina ya. 17:21. Sí, claro, 17:21, sí. Claro. Dice, espérate, no. Juan 17:21. Exactamente. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Exacto. Para que el mundo crea que tú me enviaste. A ver, aquí no está hablando de la misma unidad que tiene Cristo y el Padre. Cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, está hablando de una unidad en naturaleza. Sin embargo, aquí está hablando que ellos deben ser uno en naturaleza como la iglesia, y esa unidad lo va a ligar a Cristo como ¿qué? Como su cuerpo. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a leer Juan 14 para ver si Juan 14. Esa unidad que habla de la iglesia con Cristo, no de la unidad del Padre con el Hijo. Juan 14. ¿En qué parte, Leo? El verso 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sí. ¿Sigo? Sí. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. O sea, ¿eran ellos Cristo? No. ¿Ellos eran divinos? No. Hay que saber, hay un contexto. Termino. ¿Cristo aceptó oración? Sí. ¿Dónde está el texto? Anótelo, por favor. ¿Dónde? Yo no sé si Noé aceptó oración, o Moisés aceptó oración, o si un ángel aceptó oración. Pero yo sé que Cristo aceptó oración. Y eso que era una abominación. No, que el texto dice que los judíos que está aquello. Eso es irrelevante porque ni siquiera traen al contexto. Mateo 14:33. Mateo 14. Lo leemos. Ya, que no digan que estamos tirando texto. Dale, que yo estoy buscando rápido. 14:73 dice. Que lo estén leyendo, no están lidiando con el texto, pero bueno. No, porque aquí bueno, estamos dando texto. Yo lidié con el texto, me fui al contexto. Sí.
Si quieres lo hacemos el contexto, duramos más. No, en Falta no, el diálogo. El exposición. diálogo. Ya el tiempo del diálogo. En exposición está. No, en posición no. ¿Quieres En tú el- entrar? ¿Quién primero puede no entrar en tertulia? Es que en exposición Ajá. recogemos ofrenda y todo. No, nosotros El punto es que ahora yo Ajá. quiero que Entrar en demuestre, tertulia. Claro, porque es que mira qué pasa. Oye, pero eso no es- eso no es demostración que- Ahí voy, ahí voy. Oye, Mira qué pasa. El diálogo que va a definir. Primer round. El Sí. diálogo que va a definir. Primer round. Ajá. Proscuneo, que sé yo qué, recibió adoración. Demostré qué tipo de adoración. Espera, sí, ¿qué tipo de adoración? Claro. Ok, perfecto. La única que le pertenece a Ok. Dios. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo ahí tú lees en prosquineo? Se ha adorado a otra persona. Ahí voy. Como a Cristo. Ok. Sí. ¿A quién se ha adorado? Utilizado como progineo, sí. Ajá, Pero ¿cómo? el debate Ok. con él. No. Espera, Bueno, perfecto. espera, Ahorita hablamos de por eso. eso, por Así eso. conmigo yo le puedo dar Ok. texto como Vamos, se le da al vamos, padre. vamos, es que lo pero es mismo, diferente. no, pero es que es lo Perfecto, mismo, vamos o sea, a hablar del texto entonces. Dale. Yo lo que necesito es Sí. para Burocracia. Ajá, di. Dame una- tú me haces Tiempo de esto. diálogo. Ah, Ya entramos tú me en haces- eso. minuto tú me haces nada más. esto. Sí, sí. Tú me Va- haces- Me avisa cuando vayan a entrar en la tertulia. 5 minutos. Ya, ok, dame un Eh, segundito. me dan 5 Haz minutos ya. Lajón Perdón, dice, perdón, déjame perdón. leer mi versículo favorito Tú solo eres Dios. para Didascalo, que hace 3 días Didascalo lo arrancó de la Biblia. Yo no sé, Lajón, cuál es tu versículo favorito. Un Gracias por el PayPal, pero no sé. texto que habla de la Y ya que tú mandes ese monotexto. PayPal, déjame decirte que las mariposas saborean con los pies. Tienes que saltar con algo random. No, yo en verdad me admiro porque sin miento como que, o sea, se trata de ser humilde. Aunque, Sí, ahí aunque viene, tú ahí sepas viene. que eres lo mejor que ha Tú dado el estás planeta quemando en Tierra. el infierno atrás de ti. Vamos a entrar en que a ver tertulia. cómo están los niños. Porque ahí no Sí, está. sí, porque está Yo no le conmigo. tengo miedo a nadie, David Raimi. Bueno, dale. Vamos a entrar entonces en los minutos de No es conmigo que están debatiendo, Pues tú es con sabes que las Nazareno. cosas se prueban en el fuego, ¿verdad? Sí. El no, valor de las cosas se estamos en prueban el fuego. Ya hemos desglosado bien texto bíblico. No, usted no desglosó nada. Yo sí. Te voy a Oye, que yo explicar por desglosé qué. a ¿Con usted. cuál? No, Ok, Te voy a vamos explicar a por qué. usted. Usted hizo... Vamos allá. Yo ¿Con leí lo qué que versículo va a Ahí voy, iniciar? lo voy a demostrar. Yo te voy a leí demostrar. texto, yo lo leí voy a texto. demostrar, sencillo. Yo leí texto y contexto. El asunto es que prosquineo se le da a otras personas y lo demostré. Oye, ahora, lo mismo. Entonces, pero ahí voy. Dale, el contexto, Entonces, dale. ¿qué pasa? Dale, Que dale, eso es lo dale. que tú estás trayendo. Incluso Dale el te fu- traje. dale el contexto. Incluso te traje. Dale. Pero te lo estoy diciendo. Incluso te traje Ajá. como incluso los Ajá. israelitas, no solamente que Sí. se le va a inclinar y para Sí. honrarlo, es que le Sí. van a lamer los pies. Exacto, y eso es adoración a Entonces, Dios. bueno, Hace Dios. no, ahí voy. Entonces, los israelitas, Está bien. pero es que lo que estoy tomando es tus criterios. No, Y tú te estás lo tomando estoy lo haciendo tuyo. así. No, Tú estás tomando- no, está tú no bien, estás entonces, desbaratando toma nada. este para que tú lo desmontes. Mira. Y toma más minutos No. porque no ha dicho nada. realmente. No. Sí. No, están en el diálogo. ya, están en el Ahí, diálogo. ahí es que son duros. Dale, Ok, dale, Sofía. El criterio, Dale, ¿verdad? Es dale. el llamado Dios, ¿verdad? Ok, le llaman Elohim. El segundo criterio, Oye, ahora. le Ajá. hacen prosquineo, ¿verdad? Ok. Escúchame, mira. Yo tengo que salir también. Entonces, Estoy tranquilito. a los israelitas son llamados por el Padre. Dice porque el Padre tiene que ser 25 llamado por el minutos. Padre. Es decir, el Padre te llama así. ¿Verdad? Entonces, ok. En el Salmo 82, Ajá. y no solamente eso, sino que Jesús Ajá. lo ratifica en Juan 10. Ajá. Dice que Ajá. Dale. dioses sois. Exacto. ¿Verdad? Ahí Sí. está el primer criterio. Murió. El primer criterio. Murió. y Sí, me pero, dale, dale. eso es lo que yo quiero que tú me mates. Dale. Pero que no digas que yo no lidié con Pero nada. dale, yo también ¿verdad? lidié. Entonces, sí. Dale. Prosquineo. pero- En Isaías 49, 23 Ajá. recibe prosquineo. Ajá. Sigue. ¿Verdad? Salmo Entonces, 49. tenemos segundo criterio. Ajá. ¿Qué? Perdón, para ver si me estoy volviendo loco de nuevo. Traje el primer criterio, ¿verdad? El criterio Ajá. es ser llamados teos por Dios. Ajá. Los israelitas son llamados teos por Desmentimos Dios. eso. ¿Verdad? Sigue. Sí, no vi cuándo. Pues vamos a entrar ahí Pero entonces. espera. Ok. Es para que me digan que sí, porque él dice que no. ¿Verdad? No, tú dices Ese, que ese- sí. ese es el criterio. Ese es el criterio, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 82, Ajá. ¿verdad? Versículo 6, dice Dios, yo dije a vosotros, está hablando del Padre Dioses Celestial, sois, ajá. dioses sois a los israelitas. Entonces, por ende, según él, al que se le llame Dios, por el al Dios Altísimo, quiere decir que es parte de la divinidad Ajá. divina. Ya desmentimos ¿Verdad? eso. Ajá, sigue. Pero, ok, desmontalo, please, porque yo no entiendo cómo, Otra tú, vez lo cómo explico. tú lo desmontaste. Otra vez. ¿Cómo tú lo desmontaste? Terminó tu idea para desmontarlo otra vez, entonces. No, que yo no. Es que, Pero para termina la que- idea, termina la Mira idea. qué pasa. En la tertulia es diferente de las cosas, porque de, Ya. de las rondas. Porque ahora yo no quiero que tú te tomes 15 minutos de nuevo Mm, para explicar algo tan simple, sino No. que yo te explico cómo Dale. sí. Como Carlos Sierra.
Sí, ¿Cómo sí? para él todo es simple. No, 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 no. Sigue. Pero señor, le estoy diciendo, Dale. como si el criterio es que aquella persona que es llamada Elohim por Dios, para ti, lo hace parte de la divinidad, Ujú. ¿me entiendes? Entonces los israelitas son llamados de esa manera. Ujú. ¿Qué pasa ahí? Por No eso. solo mi Dios. No solamente por eso. No solamente por eso, pero estamos desmontando criterio por criterio. Ajá, ¿verdad? exacto. Vamos a empezar por eso. Exacto. Entonces, los israelitas son llamados Dios por el Dios Altísimo. Ok, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, es muy sencilla. Ajá, claro. Dios es llamado Elohim por el Dios. Ok. Ajá. Entonces, Ok. por ende, Ujú. segundo criterio, tú Exacto. dices Ajá. que reciban prosquineo. Para el criterio, pregunta. O sea, me estás haciendo muchas preguntas. No, pero ¿Cómo es el formato? estoy lidiando con tus criterios. Yo estoy lidiando con lo que tú. Es un lo que diálogo, tú- tú un puedes diálogo. entrar Ok, perfecto, tú perfecto. puedes entrar Pues, en cuando bien prosquineo, respuesta. los israelitas reciben prosquineo. Bien respuesta. Por Dios lo va a poner a la Claro. gente a recibir prosquineo Claro, a él. claro. Adelante, claro. por favor. Dios da adoración a Israel. Dios no da adoración. a No Israel. puede. Ok, Prosquineo Dios- es genérico. ¿Dónde el Padre? ¿Te acuerdas que te ¿Dónde- gustó eso? dónde el Padre? Pero te gustó que la palabra prosquineo era genérica. Porque yo especifiqué claro. que era genérica. Sí. Porque el contexto es lo que va a definir el acto de adoración. Sí, y No es lo mismo que yo me incline ante él, reconociendo que él es superior, escucha bien, en su posición, a que yo me incline a una persona que se hace llamar Dios. Es diferente. Por ejemplo, Hebreo 1.8 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿dónde- en Hebreo el 1:8. Salmo que Ajá. está citando. Hebreo 1:8. ¿Cuál es la palabra que dice? Hebreo Adórenle 1:8. quiénes. Ajá. ¿Qué Los dice el ángeles. hebreo? ¿Qué dice el hebreo? Que Malacos. No dice, Malaquín. no dice el Mensajero. Elohim. Elohim. Adórenle Ajá. todos los Elohim. Claro, porque Elohim también se usaban para los ángeles. Ah, ok. Esa- Entonces ajá, vemos ajá. que porque ¿Qué? le diga a Dios. No está diciendo nada. No, yo lo. Pero no está diciendo nada. Yo estoy en una realidad alterna a eso. Me dijiste- ¿Cómo yo no estoy diciendo nada? Si yo te estoy Es que- diciendo a ti, es que si yo te irrelevante. estoy diciendo a ti que tú, ya porque simplemente Ajá. le diga Elohim, Ajá. ¿verdad? Te Tú entiendo. dices. Ajá. Perdón, espérate. No es porque Espérate. simplemente diga Elohim. Espérate, Ve que espérate. cómo te está. Es que cómo no, te está es que matando, no, nada así. es que ese Ah. es tu argumento. Yo No, estoy no, no, lidiando no, con lo que no. tú Lidia con dijiste. el tuyo porque tú estás muy mal parado ahora, ¿eh? Pero, okay. Pero fue lo que... bueno, Pero, O sea, tú estás muy mira, mal parado en ahora. inglés hay un término que se llama gaslighting. Eso es lo Ok, que tú estás perfecto. I understand. Ok. haciendo. Sí. Entonces, tú I understand lo you, que ok, estás te diciendo entiendo. es Sí. como aquel Yo no- hombre. oye, lo que yo no estoy diciendo es que Jesús es Dios porque Dios le llame Dios. Yo di una serie de textos justificando por qué Jesús es Dios. Entonces, ok. Ok. Entonces, si eso no lo hace Dios, No solamente por eso. ¿verdad? No solamente, no. Si no lo hace Dios, Mm. ¿entienden? Pues entonces, dame al criterio que sí lo hace Dios, por favor. A Cristo. Porque, sí, dame algo Ok. que es exclusivo, ¿verdad? De Cristo para hacerlo igual al Padre. Perfecto, ¿Me entiendes? perfecto. Por favor. Que Cristo proclamó ser uno en igualdad con el Padre. Ok. Alguien que nadie lo ha hecho. Entonces, Ahora tú me tienes que citar lo uno. mismo, No, te lo voy a espérame citar, mí. te lo voy a Mira. citar. Ah, Te pero lo voy a ven citar. acá, pero ¿y entonces? Pero tú me ahora dijiste, tú me tienes que citar uno. Ahora tú me tienes que citar a alguien que se haya tomado el atributo de ser uno en igualdad con Yahvé. Busca donde tú quieras. De nuevo, En Génesis. de nuevo, Dios. Ajá, ¿quién? Te lo estoy respondiendo. ¿Quién? De nuevo, Moisés. nunca vemos a Cristo haciendo eso, ni a ninguna otra persona Sí, que te lo haciendo. dijo ¿Dónde lo dice? Juan 10:30 y Juan 5:18. ¿Cómo dice? Primero dice que cuando él llamaba a Jesús su propio padre, se hacía igual a Dios. Y Jesús no negó esto, lo podemos leer. Ok. Espera. Dame el texto. Juan 5:18. Ok. Y Juan 10:30, el padre y yo, Bien. un ejad, uno somos, donde uno, si tú sabes griego, como me dijeron que tú sabes griego, Heis es neutro ahí. Ok, perfecto. Espera, Ahora, perdón. no, es Y que en- tú no y me en- puedes ahora y venir en a Juan mí. 17. Espérate. Pero espera, que tú me estás trayendo. No, tú me dijiste. es que pregunta por pregunta. Pero no, espérate. Tú Pero me estás déjame respondértela. Pero espérate, Nancy. Tú me dijiste. Vea, ahora tú me estás cayendo más bien Mira, del que mira. nunca. Tú me Mira, dijiste. poder Pero, aquí. oye, tú me dijiste. Búscame un texto. Ahora búscame un texto Sí. donde alguien se haya tomado este atributo de proclamarse igual a Yahvé. No va a aparecer en ningún momento. Pero ahí voy. Dale. Yo Ajá, te dije te que espero. yo te respondí a eso. Dale, respóndelo. Yo Sí. te dije, ninguno Ajá. ha hecho esto. Perfecto. Cristo Nadie, lo ni siquiera Cristo lo Cristo hizo. lo hizo, sí, lo Entonces, texto. ok. Entonces, vuelve de nuevo. Cuando Ajá. tú me das en Juan 10:18, lo que dice, 5:18. nadie me... ¿Eh? 5:18. 5:18. Juan 10:5:18. 5:18, sí. Ah, perdón. Juan 5:18. Sí, sí, sí. Perdón. Pensé que tú habías dicho lo otro. Ok. Vamos allá, entonces, no hay problema. En Juan 5:18, vemos que dice: por esto los judíos aún más procuraban,
¿verdad? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso no negó Entonces, eso. espérate, es que el punto con esto... Está gagueando, Primero- Nancy. Bebe un chin de agua, mira. No, es que ya está matado. Ya se acabó, ya. Ya no tiene nada que decir. Nancy no tiene nada que decir. Escucha, ya Nancy no tiene nada que decir. Así que tú ganas los debates. Con la pregunta. No. No. Así Yo que tú estoy- ganas los debates. no, yo tengo el Yo terreno- en medio de la respuesta, tú simplemente haciendo una interrupción barata. Yo tengo el mismo terreno de ustedes. No, porque espérate. Bueno. Déjalo que termine. Bueno, termina, está bien. ¿Cómo está tú bien. estás Invirtiendo la bolsa de valores. Así que tú inviertes la bolsa de valores, Everson. Cabeza. Es más, le ganaste a Dila Carlos, está bien, no hay problema. ya. Con un PayPal en chincho. Claro, ya, no hay problema. Bueno, claro, porque es que me hiciste una pregunta. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que aquí dice... Escúchame, dame un segundito, por favor, mira. No, tranquilo, No, yo lo que estamos en pasa es para chelcha. que la audiencia pueda escuchar el argumento de Sí, él. pero Y tú tú no le tienes- interrumpas arriba, por favor, ya lo que yo No te voy hable, interrumpiendo. Yo estoy hablando contigo, hombre. ¿Qué vaina es? Faltan 9 minutos, tengo que... Entonces, Dale, Y te fluye, prometo fluye. que si mañana puedo barajar el evento mío, vengo. Fue para el lunes que él dijo que podía. No, porque tú le preguntaste, ¿tienes alguna conferencia? el Y dijo, lunes. pero el tío me está atacando ahí. Por el lunes. No, porque el mismo que dice. Perdóname, perdóname por interrumpirte. Yo igual mañana puedo, por Ya, si ya. acaso. Pero, No, yo sé que tú tienes power. Yo sé que tú ok. estás listo para cualquier día. Eso sí, Veremos tú me si dices pueden claro. el lunes. Entonces, el punto es el siguiente. Aquí tú me estás trayendo, ¿verdad? Algo que incluso el mismo texto está reconociendo Ajá. que él tiene un padre. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, esto no es hacerse Claro, igual que a tiene un Dios. padre. Oye, Voy para allá, dale, voy para allá, tiene voy un para padre. allá. Dale, tiene un padre. No es hacerse igual a Dios, ¿verdad? En el sentido que tú crees. Porque en el mismo Ajá. texto de Juan 10, que Ajá. también fue otro que citaste, Sí. ¿verdad? Cuando ellos le dicen, tú blasfemas porque eres hijo de Dios, perdón, en el 35, exacto. Sí. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, no, perdón, ¿dónde es que él le dice? Sí. Ah, ok, en el 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que ellos le dicen a él. Exactamente. Sin embargo, luego Cristo Se justificó. Luego, sí, Ajá. ahí voy. Luego Cristo. ¿Qué es lo que le pasa? Que se justificó Cristo. Pero ahí voy. Dale, Luego dale. Cristo comienza a responderle y le dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Sí. O sea, la justificación a lo Ajá. que ellos le dijeron, él lo Ajá. dice, pero ven acá, Ajá. y la misma ley nos dice, dioses sois. Ajá. Entonces, luego él le Ajá. explica y dice, si llamó a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, Exacto. al que el Padre santificó Oh, y presidente. envió Ok. al mundo, Ajá. vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Dijo que era Dios? ¿O dijo que era hijo de Dios? Ajá. Entonces, en ese sentido, Ajá. es que él es igual a Dios. Ajá. Porque En ese comparte sentido. la misma naturaleza. Por eso mismo es que los santos serán hechos partícipes No. de la naturaleza Sí, divina. eso fue una Y distorsión esa... gramatical. No. Primero, ¿tú sabes cuál es tu error? ¿Tú sabes cuál es tu Primero, error? ok, dime. Lo mismo Lo que mismo. dijiste. Lo mismo que dije. Que dijiste. Ajá. No, que no me puedes hablar del Antiguo Testamento. Exacto. Porque esta Exacto. idea es neotestamentaria. Claro, la Trinidad. ¿verdad? Claro que sí. Entonces, no. Mira, pero hay, la hay Trini- algo. lo Déjame que- hablar, Nancy. Ahí voy. Espérate, Lo que déjame hablar. tú crees. Espérate, que dijiste una cosa que no es. Primero, Nada. a lo que le llamó que eran dioses, ¿en algún momento se le atribuyó ser igual a Dios? ¿Eran dioses o eran igual a Dios? Te estoy diciendo en ese sentido. Ah, no, es que estamos hablando en el sentido del texto. No, pero en el sentido del Cristo, texto. Ok, mira. pero espérate, lo primero es que Cristo está justificando lo que los judíos dijeron. Ajá. Tú estás llamando a Dios tu propio Padre. Sí. Y eso tú sabes que te hace igual a Dios. Él cita un texto del Vamos, Antiguo modera. Testamento para justificar esa alegación. Jesús no negó lo que dijeron los judíos. Él está justificando lo que los judíos dijeron. ¿Cómo lo justificó? Aludiendo a que si ¿Qué a dijo? los jueces le llamó Elohim, vamos a llamarle Sí. como a ustedes les gustan. Si a No, los tú te lo puedes jueces, decir, Dios, a yo los no- ángeles se le llamó Dios, ¿por qué al que él santificó Dios? Mira la exclusividad, al monogenes, Sí. o sea, que envió Dios. Ustedes dicen que es blasfemia porque se hace llamar el Hijo de Dios. Tú dices, no Exacto. se llamó Dios. Mira dónde Ajá. está la manipulación y el error aquí. Estoy bien, vale. Él no se llamó Dios, él se llamó ser el Hijo de Dios. ¿Qué implicaba? Ser hijo de Dios es una cosa y ser el Hijo de Dios es otra cosa.
Cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, está hablando de ser el verdadero único Hijo de Dios, que implica Yo no estoy de a acuerdo. Cristo ser en naturaleza Dios también. Yo no, es que no. ¿No es así? No es Ah, así. Nancy dice que no es así. Te voy a explicar por qué. Ok. Te voy a explicar por Ah, qué. ok. Yo no niego. Monogenes, está ahí claro. Sí, está bien, pero yo no estoy Único en su diciendo- clase. Sí, como en hebreo y Nagid, por Ajá. eso es igual. Ajá, en no, Nagid, en por, no hebreo. por el término, Ajá. ok. Yahid. Ajá. Yahid es único. Pero es que, es que son irrelevantes. Estamos hablando de ¿cómo le quién se está llamado? hablando, es de Cristo. Después te digo. Sí, pero- Es de Cristo que estamos Carlos, hablando. Ah. Pero si yo estoy diciendo algo, termina de escucharme para que tú entiendas. Ah, bueno, por lo yo menos. estoy aquí Porque con te noto ustedes. peleando con el aire. Entonces, No, yo estoy cuando hablando contigo, con tus argumentos. Bueno, no creo. Sí porque creo. No creo. Te voy a explicar por qué. Porque tú no- Porque bueno, dale. te fuiste ahora a hablar de monógenes cuando aquí estamos lidiando con algo que ni Estamos en siquiera... el mismo texto. No, ahí voy, por eso. El Hijo de Dios. Por eso voy a dar la explicación. Tú dijiste que yo torcí algo. Sí, claro. Sin embargo, yo lo que hice fue leerlo. Leíste ¿Entiendes? y no Entonces, interpretaste. Ahí voy. ¿Qué es? Nancy, Dale. esto es un diálogo. Dame. Ok. Tú ¿Qué todavía es diciendo ser? algo, tú dices, ¿cuál fue mi idea? Espérate. ¿Cuál fue ¿Qué mi es? idea? Pero La me que yo sigue, dije ¿qué ahora. es? Espérate. ¿Cuál fue mi idea? Espérate, te estoy No contestando sabes, algo. entonces, estás Me simplemente estás hablando interrumpiendo. de que Dale. a los antiguos, a los jueces, se le llamó dioses y por eso Jesús dice que si a él que se envió blasfeman por llamarse el Hijo de Dios, no se pueden enfadar porque a esos jueces le llamaron dioses. Ahora, una cosa es que esos jueces eran dioses. No, mi punto no fue ese. Mi punto fue el del final. Ajá. Él dice, ¿Estamos hablando de eso? ¿verdad? Ajá. Tú te haces Dios, ok. Ajá. ¿Por Después qué? le aclara. Ajá. Porque ustedes se molestan porque yo me hago. ¿Qué hubo ahí? Lo digo yo. Una justificación que nazi. Sí, pero escucha lo que estoy diciendo. Ok, ok. Es lo mismo ser Dios que ser el Hijo de Dios. En el caso de Cristo sí, De nuevo, es. Ok, ¿por qué sí? porque Cristo es el Hijo de Dios, no un hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo Ok, que tiene que ver ok, eso? ok, espérate. Si un caballo, ¿Cómo? si un caballo Espérate, da a espérate. luz un hijo, ¿cómo es que? ¿Un caballo o un hombre? Pero es que si es. si No, es- no, espérate, si es Nancy, espérate, que tú eres muy coherente. Ahí me dijeron que tú hablas con una gente coherente. Normal. ¿Hijo de caballo qué? Caballo, ¿Hijo de perro qué? perro. ¿Hijo de Dios qué? ¿Y qué tiene que Se ver? acabó el debate. Oye, ya, reconócelo. El Hijo de Dios, el único en su clase, Jesucristo, no hay otro. No hay uno en la tierra ni en el cielo que se haya llamado ser el Hijo de Dios. Ok, Literal, eso, ¿cómo perdón, son perdón, llamados los ángeles? pero Jesús, ¿Cómo se llaman Elohim, los ángeles? dioses, ¿No son llamados Ben Elohim? claro, Hijo de Dios. ¿Qué significa? Pero, ¿qué significa? Hijo de Dios. Ok. Pero ¿a cuál de los ángeles, Dios mío, te mataste? ¿A cuál de los ángeles se le dio el atributo de ser el monogenes? Dímelo, búscame un texto. Ahí es donde tú... Oye, no, hoy, Nancy, hoy no te va a llevar el bombo del día Calo. No, Caballero, oye, no, oye. definitivamente no. Tú estás como esquizofrénico. Te voy a explicar por Esquizofrénico qué. yo Sí. estoy. No. Mi hermano. Oye, ahora mira qué yo pasa. estoy esquizofrénico, ahora yo estoy. Brother, Yo quería brother. sentir lo que es debatir. Yo Pero quería eso sentir no es lo que- debatir. Eso no es debatir. ¿Eso qué es? Debatir es cuando tú agarras. ¿Cómo que lo cierras? ¿verdad? Así, tranquilo, así. No, tampoco. Tú, Bueno. tú te puedes alterar mientras tú estás en tu, en tu Nancy, mira, tú intervención. puedes hacer lo que tú quieras, Sin tú embargo, perdiste el debate. usted no justificó nada aquí. No, es que no hay forma. Ya tú estás reabundando. Ya, ¿qué tú vas a decir ahora? Dime, Yo no ¿qué- puedo decir nada. ¿Qué texto tú vas a decir? ¿Qué texto vas a decir? pero ¿por qué tú no lidias con los argumentos? Pero lo estamos lidiando. No. Que porque, Cristo mira, se llamó el Hijo de Dios no significa ser Dios. Eso es una mala exégesis. Se llama exégesis. Es una interpretación tuya. Pero que ahí voy. Tú, mira cuál es tu lógica. Ajá, mi Desde lógica. preescolar. De precolar, de kit, de párvulo. Sí. Sí, claro. Dame clase. Tú tienes, sí, ahí voy. Dale, Tú dale. tienes hijo de Dios, hijo de perro, ¿qué? Ajá. Perro. Ajá. Hijo de, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que después de eso, Ajá. te digo, pero espérate, Ajá. Los Ángeles. Tú dices, ¿quién allá arriba Ajá. es llamado hijo de Elohim? Claro. Los Ángeles no están allá arriba, sí. Son llamados Pero sí hijos de dame Elohim. un texto donde Pero, un ángel se atribuyó ser el Hijo de Dios, que no existe, Nazi. Dios mío, es que igual eso es falacia. Tú porque estás ahora la- mismo dando la vuelta a Jericó. Tú estás ahora mismo dando vueltas, tú no vas a salir de aquí vivo. O sea, dime, Miguel, dijo que él es el Hijo de Dios. Por favor. ¿En por dónde, favor, dónde está el texto? Modera. Vamos a escuchar. Perdón. Porque- ¿A cuál de los ángeles? ¿A No, cuál que de los modere, ángeles? porque es que lo Perdón, que pasa perdón. es que por lo menos Perdón, si él no perdón. puede escuchar el argumento. Ah, bueno. Y ¿A cuál de los ángeles se le dijo, tú eres el Hijo de Dios? Búscame uno. qué vergüenza. Que lo haya firmado. Digo, Qué- sí, qué soy yo. vergüenza ajena. Solamente uno, Jesucristo. A toda honra, un pentecostal se enseñó lo que es Biblia. Ok, sí, muchas gracias. Mira, Ahí tenés. ¿dónde Jesús dijo? Ajá, dime. Yo soy el Altísimo. Así, Ah. el Altísimo. Claro, no lo digo. Vamos a hacer falacias. ¿Dónde no, dice no yo? lo digo.
No lo dijo. Es que no lo tiene Ok, que decir. Entonces, de la misma manera. tiene que decir. Ok, por eso mismo. Pero Entonces, sí, hijo, que eres el hijo de Dios. ¿qué tiene que ver eso? Si Que lo liga a la naturaleza de Dios. Bueno, que si es por eso, yo te voy a hacer una pregunta. Oye, quita acá de tristeza. Yo sé que tú quieres mucha nazi. Tranquilo. Tranquilo. Eso es chiste, ya, ¿verdad? ¿Me estás entendiendo? Que no hay lo quieren justificar la mala. Pero es que Todos los ser apóstoles. hijo de Elohim, oye, mira, si ese era el bueno. debate, si el debate es ser hijo Ajá. de Elohim, Ajá. eso lo dice la Biblia 500 veces. Claro, pero no el Pero- hijo de Elohim. El artículo. Una cosa es decir, yo soy hijo de Steven. Y decir, yo soy el hijo de Steven, literal. Son dos cosas. Cuando tú tengas un hijo si él, de sangre, es que eso es falso, ese hijo eso es tuyo, falso de toda el hijo falsedad. de Steven es en naturaleza tu sangre. Es Pero yo ser un hijo de Steven en formación ministerial me hace hijo tuyo biológico. porque Yo. diga el hijo de Elohim, Ajá. eso lo hace el Altísimo. Ay, Yo lo otro que vine a- cuchillo se yo mandó. lo que vine a debatir Ay, Dios fue mío. si Jesucristo es el Altísimo. Oye, y tú no ahora, has podido Yo demostrar pensé eso. que era la Trinidad. ¿Qué significa ser el hijo de Elohim? Dime tú. Espérate. Ah. O sea que tú no crees, Ajá. que Jesucristo es el Altísimo. Yo creo que Cristo es Dios, igual Eso que no el fue lo que yo Padre. pregunté. Muy bueno, Yo creo muy bueno que- evadiendo la pregunta. Claro, ok. Ok. Directamente, Jesucristo claro que el es Altísimo. el hijo del Altísimo. Ajá, claro que el Altísimo. Es hijo del Altísimo. Ajá, no lo dice en ningún texto. Pero espérate, Ajá, dime. Jesucristo es hijo del Altísimo. Claro que sí. Ok, Jesucristo es el Altísimo. Sí, claro. Ok. Eso yo no lo vengo a debatir. Claro. Eso no es mi postura ni Claro. siquiera de debatir eso. Mi postura es si él es el Altísimo. Por o lógica, no. sí. Ok, por lógica. Gracias. Porque si es Dios. Tengo una pregunta. Porque si es Dios, entonces si Con los eso ángeles son terminamos. dioses, Responden. es lo mismo, es el criterio. Pero te no falla. el hijo de Dios, son que dioses. tiene que ver, igual son hijos Puede- de el Dios. diablo puede ser Igual los Dios. ángeles son hijos de Dios. Exacto, pero no el hijo de Dios. Iguales son el hijo de son hijos Pero de no Dios. el hijo. ¿Qué tiene que ver eso? El monogene, el único en su Es clase. que, no, que no hay porque otro. es que nadie. Ok. Chécate Oye, déjalo ahí, está quedando mal. Checate Ahí esto. misma. Mira dónde falla la lógica. Mira dónde falla la lógica. Corrígeme, sí. Él establece Ajá. un estándar que él se inventó él. Yo me ¿verdad? inventé. Sí, Oye, ahí voy, esto- pero tranquilo. Ajá. Si tú no tienes nada que temer. Dale, ¿verdad? dale. Ok. Él estableció un estándar que ser el hijo de Dios, o sea, Exacto. único en su clase, Ajá. ¿verdad? Ajá. Lo hace a él el Altísimo. Ajá. Sin embargo, eso es una falacia Es una por lo falacia. siguiente, ¿verdad? Lo único que está diciendo, único en su clase, Ajá. es que Jesucristo es distinto a todo lo demás. ¿En Eso qué? fue lo, eso ¿En fue qué lo que, sentido? eso Oh, fue lo que Dios yo mío. dije desde el principio. ¿Viste lo mismo que yo Desde- dije? ¿Me diste la razón ahora? No. El único en su clase, ¿en qué sentido? ¿Qué de Marte? ¿Que Jesús de Mercurio? Dios mío. Bueno, está bien ya. Venga, Tengo una mira, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A tu pregunta ahí. Berson ha sido arrastrado por mí una y otra vez en este tema. Y Berson defiende mejor esto. Bueno, Entiendo. vamos a dejar que lo diga, si es verdad. No, bueno, no, sí, yo creo que él haría un mejor trabajo. Milanés. ha Atacar sido a un- mira, la bajeza más grande de un oponente es atacar a la persona que le gana. El agravio de tu ofensa demuestra tu debilidad. No, para nada, Oye, para nada. oye, tú lo me que estás quiero- atacando yo a lo mí que quiero- porque tú no pudiste. no, eso no tiene nada que ver. Claro, mira, Mira, lo estamos primero mostrando. que nada. A ti yo no te he ofendido. primero que nada. A ti no te he ofendido. No, es que lamentablemente, No, lamentablemente. ya se quedó Ahí voy. evidente. Sí, Primero que nada, Claro. primero que nada, cuando tú ves Dale. todo lo que tú has dicho, Exactamente. ¿verdad? Son falacias, sí. Sí, sí, pero Perfecto. eso no es lo que va a decir. Está bien. Todo lo que tú has dicho ha sido desmontado cuando yo eso. tomo el criterio Desmontado. y veo que lo que tú dices que hace Ajá. único a Cristo, Ajá. ¿verdad? Es Ajá. aplicado a otras personas. Todo lo que tú dijiste. Estoy viendo la falacia. Todo lo que tú dijiste. Sin embargo, Estoy viendo la falacia. Ah, cuando tú dices, ajá, dale, cuando dale. tú quieres insinuar Dale. que ser el hijo de Dios, único en su clase, Sí. lo hace el Altísimo, Claro. yo entonces ahí es donde yo me separo de ti y te digo, eso es una falacia Oye. de por sí, porque si él es hijo del Altísimo, no puede ser el Altísimo a la vez, es una falacia, eso Se es lógico. mató. Eso es un error Se lógico, mató. eso es una No contradicción. fue por lo único, dije primero. No, y es- segundo, es que- el hijo del Es Altísimo. que nada de lo que tú trajiste Claro que sí. es un criterio Claro que sí. para hacerlo el Altísimo. Que tú no- claro que sí. Incluso Claro yo, que sí. yo te dije a ti. Tú me quieres llevar al ok. título altísimo Ay. porque tú sabes de juegos cerrados. Cristo es el Hijo de Es que Dios ese- y por tanto fue- de Dios. fue lo que yo vine tiene a la debatir. naturaleza de Dios, Tengo- y estamos hablando de la Trinidad. Párenlo ahí. Vamos a hacer una pregunta y con esto terminamos. Pues dale. Respondemos los dos. Que va ahí, responden los dos. Marcos 13:32. Pero aquel día Ay. y de la hora nadie sabe. Vale, vamos a buscarlo. Dale. Marcos 13:32. Dale. Sí. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe.
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ajá. Quiero yo saber, Cristo, ¿por qué dice aquí Marcos que no 13:32. sabía? 13:32. 32, Marcos 13:32. Ok, Para los dos la pregunta. Uno responde, el otro también. Bueno, sencillo. dale. Cristo no sabía, Él lo dijo, yo le creo a Él, punto. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros lo que estamos viendo es que es igual al Padre, y entonces tenemos estas cosas como que hay criterios que son parte del Elohim Altísimo, que no cumple el Mesías o su Hijo, entonces tenemos que eso de por sí lo está descalificando totalmente y rotundamente como el Altísimo. ¿Me entiendes? Entonces, ya yo quiero saber qué nueva caricatura nos vamos a inventar ahora. No sé. Adelante, Vidascalo. Bueno, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el texto y su contexto. Y luego hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de exégesis y de hermenéutica, tenemos que tomar en cuenta los principios elementales de la hermenéutica. No es lo que el texto dice, es quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se le dijo, cuándo se dijo y en qué idioma se dijo. Curiosamente, la palabra que utilizamos aquí en el texto, y lo estoy buscando específicamente de ver, creo que me perdió. Marcos 13:32. Marcos 13:32, sí, gloria sea el Señor. Déjame un segundo a buscarlo. Aquí está. Normalmente tenemos que Tómate el reconocer. tiempo. No, ya, aquí está. Primero, la palabra que utiliza de saber en el texto griego es eido. Eido, que también es genérica y hay que tomarlo en cuenta en su contexto. ¿Qué significa eido? La palabra eido no es que no sabe, es que no ha sabido. Nadie lo ha sabido. Esto es un verbo perfecto, activo, indicativo. ¿Sabe qué significa esto en gramática? Significa que hay una acción que comenzó en un pasado o se hizo o no se hizo en un pasado, pero que también concluyó, que no avanza. En pocas palabras, este verbo perfecto, activo, indicativo, lo que está diciendo Cristo es que nadie ha sabido la hora ni el día, pero tampoco nadie lo va a saber. Ni siquiera el Hijo lo va a revelar. Ese es el contexto del texto. No me creen a mí, busques un diccionario griego, un buen maestro, y que se lo diga. Ahora bien, tenemos que tomar esto en cuenta. O sea, que la palabra saber es revelar ahí. No, hay dos palabras. Ahí está hablando de la desinencia, que es un verbo perfecto activo indicativo, la cual es una acción del pasado, pero que no trasciende al futuro. O sea que ni se supo, ni nadie lo va a revelar, incluyendo a Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de los roles, Cristo le delega al Padre algunas cosas que le competen a él. Ejemplo, Hechos 1, que dice: ¿tú vas a instaurar el reino de Israel ahora? ¿Qué dice Cristo? Esto solo está en la potestad del Padre. Usted enfóquese en ser lleno del Espíritu Santo y ser testigo. Esto nadie lo ha sabido y nadie lo va a revelar, ni siquiera el Hijo. El Hijo no puede revelar el día y la hora. Pero Cristo sabía o no sabía. Él tiene que saberlo, como Dios tiene que saberlo. Ok, ¿Por qué pero tiene no- que saberlo? pero no dice Porque eso. sí, No dice eso. ¿Cómo así? No dice revelar. No, es que el texto es eido. No estamos hablando de ginosco en griego. Está hablando de eido. Pero que igual. Eido, búscalo. Hay dos palabras para saber. Sí, pero Ok, ok. y eidos es saber. Permíteme Eidos no instruirte es- en el texto. Tú sabes Adelante, griego. Déjame adelante. aclararte lo que es el griego. Adelante, mira. adelante, ve. Primero, Sí. las dos palabras que aparecen es ginosco y eido. Eido no es tanto lo que signifique, es la declinación. Los buenos maestros griegos saben lo que estoy hablando. El hecho de ser un perfecto activo indicativo está diciendo que hubo una acción en el pasado que no trasciende el futuro. Nadie ha sabido. Esa es la traducción correcta. Nadie ha sabido. Hay mucho debate sobre esto. Uno puede tener una postura de que Cristo no sabía, se limitó, se autolimitó a saberlo. Otro dice simplemente que eso se refería a que este hecho no fue revelado. El hecho de la manifestación. Estamos hablando de la venida de Cristo, del Mesías. Cuando dice Mateo 24, donde dice 32. donde dice Marcos. Cuando dice Mateo 24, gloria sea al Señor, verso 3, ¿qué señal habrá de tu parousia? Es porque en la escatología judía, lo que hacía clave el día de la venganza era la manifestación del Mesías permanente. De ese día, de su venida, de su manifestación, nadie lo ha sabido y nadie lo sabe y nadie lo va a saber, incluyendo al Hijo. No era porque no lo sabía. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una aparente contradicción. Juan 16:30 dice los apóstoles:
ahora sabemos que tú todo lo sabes, porque saliste de Dios. Esto no es una declaración de simple información. Si no sabe el día, no lo sabe todo. Juan 16:30. Si lo sabe todo, sabe el día. Luego viene en Apocalipsis y dice, he aquí vengo pronto. Él no te está revelando, pero te está diciendo que su venida es pronto. Y esa declaración solamente lo hace una persona que lo sepa. Esa es mi respuesta.